Ahí está. Ahora es el último miércoles del mes y el último miércoles lo dedicamos a una clase abierta. Si acaso tienen algún de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Y vamos a leer el último capítulo de Esther, que son nomás como 3 versículos, pero ahí lo vamos a dejar. Ya les voy a dar una prueba. Vamos a hacer una prueba. Después vamos a hacer una prueba para ver qué nos acordamos de la clase, cuáles son los puntos importantes del libro de Esther. Pero como son poquitos versículos, nos vamos a leer para cerrar la clase. Y si tenemos preguntas de la clase que tuvimos, o algún comentario que se les olvidó hacer, o si quieren hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Yo siempre tengo algo que compartir, porque si nadie tiene algo, pero hermana Esther es la que nos estaba leyendo. Le voy a pedir a la hermana Sandra que nos lea del libro de Esther, capítulo 7, capítulo 10. No traigo lentes, hermano. Lorena se los va a leer. ¿Sí? Ok. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y termina el libro de Esther. Van a pasar unos años más y va, ya en este tiempo, dicen que fue Asuero el que quiso invadir Grecia y no pudo. Y desde allí el imperio de los medos persas fue decayendo hasta que por fin el imperio de Alejandro Magno tomó posesión de toda la tierra, todas las tierras que gobernaba Asuero. ¿Okay? Y la cosa está que durante este tiempo, hasta el fin del imperio de los medos persas, los judíos tuvieron tuvieron paz. Ya en el capítulo 9 nos dimos cuenta que se defendieron, ¿verdad? Y que las gentes del imperio se inclinaban a apoyar a los judíos, ¿verdad? No estaban haciendo, no fueron rebeldes, y aparte de eso tenían a un judío que dice ahí que fue segundo, grande y segundo después del rey Asuero. Así que durante el reino de los medos persas, los judíos, o sea, el remanente tuvo una paz, ¿okay? Y yo creo que por eso prosperaron y se multiplicaron todavía más. Y después que se levanta el imperio de los griegos, después de la muerte de Alejandro Magno, sí tuvieron muchos problemas. Y esos problemas empezaron como el año 250 al año quizás 180 antes de Cristo. Fue un periodo como unos 150 años donde el pueblo judío sufrió bastante. Y ya cuando entró el imperio de los romanos, las cosas se calmaron, porque los romanos, a la gente les daban libertad de expresión, libertad de su religión, con tal de que pagaran el tributo y hicieran honra al César. Y pero unos judíos se levantaron contra el imperio romano como unos 100 años antes de Cristo y tuvieron más problemas. Pero ya cuando se levanta Augusto César otra vez, hay una calma. Hubo calma en el imperio por más de 100 años, ¿okay? Hasta que los judíos se rebelaron contra ellos. Pero yo creo que por eso encontramos al pueblo
judíos, o sea, a los hijos del, a los descendientes de este remanente que está, Mardoqueo y Esther están ahí en Susa, pero los judíos están desparramados en 127 provincias, se puede decir. Y cuando Cristo nace, hay una paz. El primer enemigo que vemos del Señor, era su propio rey, el rey Herodes, o sea, el rey de ellos. ¿Okay? Pero pudieron ir a Egipto y regresar después de que murió Herodes y se levantó otro Herodes, ¿verdad? Pero pudieron, en vez de regresar a Belén, fueron a Nazaret, ¿verdad? Porque allá se podían mezclar entre las gentes, como que dice, perderse entre la bola. Y ahí es donde creció Jesús hasta que se manifestó a Israel. Y vemos que los romanos no los molestaban, ¿verdad? Podían reunirse en las sinagogas, problema, los problemas que Jesús tuvo con los del templo eran con los saduceos y los fariseos que estaban encargados de ahí, pero con los romanos no, Jesús nunca tuvo problemas. Así es que este libro termina con una paz que está disfrutando el pueblo aún en cautiverio, se puede decir. Pero tenían ¿cómo dice? Al virrey, porque está el rey y el virrey, era uno de ellos. Y así se cierra el libro de Esther. ¿Tienen algo que quieren añadirle a la clase o quieren hablar de otra cosa? Tengo una pregunta, Raimundo. ¿Sí, Glauco? Cuando regresaron en el tiempo de Esdras, se supone que Israel, los primeros que fueron llevados cautivos en el tiempo de Asiria, ¿serían ellos incluidos en el regreso o nomás los de Judá? Fíjate que yo creo que hubo unos que regresaron con ellos. Regresaron de las 10 tribus que se perdieron, ¿verdad? Que fueron Sí, los llevados. primeros. Ajá. Yo creo que, pues dice Marta que tiene a Ana, era de la tribu de Aser, ¿no? Y luego tenemos a Benjamín. Okay. Pero Benjamín se quedó con Judá, creo. Porque fueron 10 tribus las que se fueron al norte. Uh-huh. Entonces, si volvieron del cautiverio, se volvieron a repartir las mismas tierras que tenían antes. No, yo creo que tenían que comprarlas. Comprar las tierras cuando regresaron a Jerusalén. Ajá, pero estaba la tierra desolada, ¿verdad? Sí Sí había gente allí, pero sí, yo creo que había bastante tierra para repartir. Jerusalén estaba desolado. Cuando se llevaron a las 10 tribus del norte, nomás trajo gente. Y de Judá, Nabucodonosor, creo que destruyó nomás Jerusalén, los demás, yo creo que lo demás quedó más o menos intacto. Pero el remanente que regresó, yo creo que tenían que comprar sus casas, sus terrenos. A lo mejor están abandonados todavía, pero ellos sabían a dónde ir. Y de todos modos yo creo que tenían que estar más o menos cercas a Jerusalén para poder reconstruir no solamente el templo, pero querían reconstruir la ciudad. Y se turnearon. Allá en Esdras leímos que Nehemías que se turnearon para hacer las casas en lo que era la ciudad de Jerusalén. Yo creo que los muros sabían dónde quedaban, los muros levantaron con Nehemías levantaron todo el muro y las torres y las puertas y todo, pero ahora necesitaban edificar casas dentro del muro y se turnearon y ya cuando viene Jesús pues ya era una ciudad entera con todos los edificios y me imagino pues sí tenían uh, todas las, como una ciudad española, tiene sus gobiernos y sus
oficinas donde se recogían los impuestos. Tenían no sé si donde corren los caballos, hipódromo. Un hipódromo. Tenían un hipódromo, que a muchos no les gustaba, pero ahí tenían un hipódromo cerca de donde estaba la ciudad de David. Y luego tenía pues el palacio del rey Herodes, y luego tenían el pretorio donde se quedaba el gobernador, que a lo mejor le gustaba quedarse en Cesarea, pero tenía que ir a vigilar a los judíos durante las fiestas porque eran muy revoltosos. Pero era una ciudad, pero yo creo que cuando regresaron querían estar cerca de la ciudad, y yo creo que compraron propiedades o tendrían órdenes porque se las dieran, no sé. Y cercanos están quedándose juntos, tienen más protección. Sí, dice Marta que trataban ella dice que se trataban de quedar juntos porque así había más protección estando juntos. Así es como cuando si vas a Los Ángeles vas a encontrar barrios donde están todos los cubanos ahí, y luego está donde están todos los mexicanos, y luego están donde están todos los negritos, y donde están la mayoría de los salvadoreños, o sea, de Centroamérica se juntan. O sea, vente para acá, aquí te puedes quedar con mi primo, y luego esperan que esté un lugar de renta. Yo creo que así pasó. Fueron a Jerusalén y querían estar cerca de la ciudad, y había oportunidades, pues ahí agarraban. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando allá en Los Ángeles, que llegaron unos yo creo que eran iraquíes, pero mi patrón les llamaba húngaros. Pero en una casa vivían hasta 20, 30, en una casa. Y ahí vivían por años, y si alguien vendía una casa cerquitas, ellos la compraban, ¿verdad? Entre la bola compraban, y ya no eran 30 en una casa, ahora eran 15 en cada casa. Pero se esperaban, y luego se había un apartamento de renta, pero así fueron comprando hasta que mucha gente decía, pues se los voy a vender porque ya estoy rodeado de húngaros, decían. Y le vendían así, y se hacía una comunidad ahí, como en Los Ángeles también hay Chinatown, y luego está Tokio pequeño, donde se fueron todos los japoneses para allá. Ajá. Imagino que acá en Jerusalén, ahí querían estar, aunque no había ciudad. Alrededor aquí vamos a tratar de comprar o rentar o tomar posesión. Pero nomás Es que en el tiempo de Jeremías, cuando antes de que se lo llevaran cautivos, Jeremías le habían ofrecido un terreno, un sobrino de él, y él lo compró. Jeremías lo compró con la intención de decirle a la gente de que van a volver a heredar terrenos después del castigo. Uh-huh. Y no sé, y estaba haciendo esa pregunta pensando de que la gente que tenía títulos para sus tierras podía volver y reclamar por lo que es de ellos, pues que Dios se lo está devolviendo a ellos. Sí, ese es el pleito moderno ahorita en Israel, de que el gobierno israelita apoya a judíos, los apoya cuando le quitan tierra a los palestinos que están allí, y los apoya. Y claro, ellos ya quizás tienen 200 años, 300 años viviendo allí, y tienen título y todo, pero el gobierno es pues sí, pero en la Biblia dice que esta tierra es de nosotros. ¿Sí? Pero antes de eso, los judíos que llegaron ahí como el año, por todo el tiempo ha habido judíos ahí, vivían poquitos, pero antes de la Primera Guerra Mundial y después, el judío que llegaba y se quería quedar ahí, él les compraban las propiedades a los palestinos. Y claro, muchos se enojaban con ellos porque decían, ¿por qué le está vendiendo a los judíos? Me está pagando buen dinero. ¿Cuánto te dio? Pues me dio tanto. Pues también lo voy a vender yo.
y muchos palestinos le vendieron sus terrenos a los judíos, hasta que ya había una mayoría de judíos, y ahorita pues es el pleito que tuvieron hace como unos 6 meses cuando empezaron a aventarles cohetes a Israel, porque unas personas invadieron terrenos de palestinos y los sacaron a la fuerza, no les compraron la tierra, o sea, los desposeyeron. Y pues eso trajo condenación internacional. ¿Cómo vas a sacar a gente de sus casas si ya tienen ahí años y años viviendo? Es que no nos querían vender, pues si no te quieren vender, no van a vender. Y y pues muchas iglesias cristianas apoyan eso. Y yo no estoy de acuerdo con eso para nada. De que le compren, sí. Que lo saquen de sus casas, no. Porque ellos tienen título, aunque sea 200 años, pero los judíos dicen, es que esta tierra Dios nos la dio a nosotros. Pero cuando regresaron del cautiverio, la tierra es de los persas. Sí, la tierra de los persas. Ellos no tienen derecho El remanente cuando regresó, ajá, sí, ellos todavía reconocen que eran esclavos en su propia tierra, como dice, pero vamos a leer ahí, en Nehemías. Y eso me captó luego porque ellos ellos reconocen que ellos no son libres todavía, ¿ok? Y que ellos están trabajando, levantando cosechas, pero no, las ganancias no son para ellos. Y ahí en el último capítulo de Nehemías, el capítulo 13, y verán, ya me perdí. A ver quién se acuerda. Versículo 36, capítulo 9. 12. Capítulo 9. Oh, capítulo 9, ok. De Nehemías. 9, 35 y 36. Sí. Dice, y ellos en su reino y en su mucho bien, y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. A causa pues de todo eso, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Sí, ahí se reconoce, ¿verdad? En el versículo 37 que ellos trabajan y la tierra está produciendo, se está multiplicando su fruto, pero no es para nosotros, eso para los reyes. Quizás los dejaban que se quedaran con 20% de la cosecha y lo demás se iba para la capital, a los reyes, y ellos la revendían, ¿verdad? Y las ganancias eran de ellos. Y la tierra, en verdad, era tierra de leche y miel. ¿Okay? Una vez hice un mapa y puse ahí todo lo que se daba en la tierra. Para el norte, lo que viene siendo de lo que antes era Zabulón y lo que después llegó a ser Galilea, los mejores vinos del mundo. Las lomas tienen un clima excelente, excelente. Tienes el mar Mediterráneo que protege, como que dice, protege a ese nivel para que no haya heladas. Está el mar de Galilea, tienen agua, tienen pez, mucho pescado, y luego te vas más para el sur y la tierra produce menos árboles, más seca, pero hay mucho hierro, había oro, había cobre. Los filisteos hacían sus armaduras de cobre porque había
cobre. Y luego al otro lado del Jordán, los toros ¿cómo se llaman? De Basán. Cuando habla de toros de Basán, eran unos torotes bien alimentados porque era el lugar de pasto, mucho pasto. Y así es que no te faltaba nada. Había higueras, había olivares, ajá. Eso es para el lado de Jerusalén, pero para el norte estaban las viñas y todo tipo de huertas, todo tipo de huertas. Y todavía hoy en día, ya otra vez, la nación de Israel moderna tiene todo ahí otra vez sembrado con viñas otra vez y los mejores vinos, y con la nueva tecnología hasta lo que viene siendo el Negev, que es al sur, han podido sembrar también muchas cosas que anteriormente no tenían el tipo de riego que tienen ahora de goteo y cosas así, pero la tierra es como yo digo que es como México. México es una nación que tiene todo, tiene el trópico, tiene, pues claro, ya disculpen, ¿verdad? Pues los extranjeros ya se llevaron mucho del oro que había aquí en México, pero sacaron mucho oro de esta nación. Y todavía la nación produce maíz para la nación y para exportar. Ya ven las aguacateras que hay para allá y no le falta, los mercados están surtidos porque la nación está rica en esas cosas. El problema que tenemos es la corrupción. Pero México bien, es una nación también que fluye de leche y miel. ¿Alguien más? Kiki, miro que tienes el dedo así como que quieres. No, estaba pensativo en lo que también ayer se estuvo comentando acerca de que Dios siempre ha tenido un remanente, ¿verdad? Y yo no sé si cuando termine el libro de Esther, estos personajes que los vemos que están contentos, ¿verdad? Mardoqueo y todos ellos son parte de ese remanente donde Dios comienza otra vez a tener el pueblo que pues Dios quería tener, porque estaba leyendo que hicieron altares y quemaron a sus hijas y ni los mismos sacerdotes estaban haciendo lo que Dios quería, ¿verdad? Y yo no sé si esta gente, Mardoqueo y todos ellos, eran parte de ese remanente que Dios después levanta, ¿no? Para hacer otra vez su pueblo, comentar, no sé. Pues ya no fueron, hubo un periodo durante los macabeos que tuvieron un tipo de independencia, ¿okay? Pero nomás era en un lugar pequeño, ¿okay? Masacraron creo que 2 legiones de romanos y se mantuvieron más o menos independientes, pero realmente los romanos lo dejaron un ratito hasta que no se armó una buena fuerza para ir y sí, fueron y acabaron con los rebeldes esos y fue como unos 100 años antes de Cristo. Pero esa guerra la provocaron los judíos, porque ellos sabían que va a venir el Mesías. Y todavía una gente piensa así, piensan que si ellos pueden hacer un alboroto, Dios va a adelantar su tabla de tiempo. Pero Daniel dijo, no, mira, esta es la tabla de tiempo. Tú eres la cabeza de oro, después de ti se va a levantar otro reino, y luego después un tercer reino, y en el cuarto reino. Está hablando, y yo creo que está hablando ya del imperio de los romanos, ¿verdad? Pero unos querían provocar que Dios hiciera algo, y todavía una gente piensa lo mismo.
quieren empezar la guerra contra los musulmanes, como quien dice, para que Dios ya venga y levante el templo ahí en Jerusalén, porque la única manera para quitar la mezquita va a ser derrotar a los musulmanes. Pero todo estaba a su tiempo. ¿Okay? Y el Señor vino a su tiempo. Después de Esther, lo que profetiza Daniel, después de, ahí en los últimos 8 y 9 creo de Daniel, después dice ahí que después de los medos persas se va a levantar el imperio de los griegos, ¿okay? Y usa a un cabrito con un cuerno, que derrota al cordero que tiene 2 cuernos, los medos persas. ¿Okay? Así es que por medio de Daniel, este imperio grandísimo de los medos persas va a caer y va a entrar otro, el de los griegos, y luego el cuernito se va a quebrar y van a salir 4 cuernos. Está hablando de cómo se dividió el imperio de los griegos después de la muerte de Alejandro Magno. Y toda esa información se la está dando Daniel para que el pueblo de Dios no esté perdido durante esa crisis que va a venir. Y luego se van a pelear, ¿verdad? Los reyes del norte con los reyes del sur. Pues ¿quién está al norte de Judá y quién está al sur de Judá? Al norte de Judá está Siria y al sur de Judá está Egipto. Y en medio están ellos. Entonces el Señor, por medio de Daniel, le dice que va a haber esa guerra. ¿Okay? Pero con esa información, el remanente se puede preservar. Pues. Y sí, cuando desde el Malaquías a Mateo, pues el periodo de silencio, pero hubo mucha acción. ¿Okay? En el mundo hubo mucha acción, pero nomás es un hueco que está entre el antiguo y el nuevo, son 400 años. ¿Okay? Pero Daniel te da una idea de lo que iba a pasar. ¿Okay? Iba a haber mucha traición entre los reyes del sur y los reyes del norte. ¿Y qué pasa con el pueblo que está atrapado en medio? Es como cuando estaba la guerra allá en El Salvador. Estaba el gobierno en un lado y estaba la guerrilla en otra. Y los hermanos estaban en medio. ¿Ves? Y a veces llegaban primero la guerrilla y te decía, ¿verdad? Necesitamos que cooperes con nosotros. Pues, ¿cómo quieres que pues danos una vaca o arroz o que sea? Pues ahí llévense la vaca y todo el arroz que quieran, pero no me molesten. Y al rato llega el ejército y le dice, oye, ¿es cierto que le regalaste una vaca y arroz a los guerrilleros? Pues sí, llévenselo. Y allá se lo cateaban y luego lo mandaban a la casa todos sin dientes y los ojos morados y ahí viene la guerrilla otra vez. Necesitamos más frijoles. No, pues la otra es que me catearon acá los gobiernos. Pues si no nos das, te vamos a sacar de aquí o nos vamos a llevarnos a tus hijos. Y estaban los hermanos en el medio. ¿Y qué vamos a hacer? Y muchos hermanos mejor dejaron sus tierras y se fueron a la ciudad, perdieron sus tierras. Y otros se quedaron, pero perdieron sus nervios de miedo y de no poder dormir en la noche, de estar pensando, ¿verdad?, que van a venir y se van a llevar a una de mis hijas o a mis hijos. Y yo me acuerdo que me quedé con una familia y ellos tenían un escondite. Y eran como, ya ven como el mezquite silvestre tiene unas espinas, como espinas. espinas, pues este era un bosque de puras espinas, le dicen carboneras. Y ellos hicieron como túneles dentro de esa carbonera, ¿verdad? Y ahí se metía y cerraban la entrada, la cerraban y llegaban la guerrilla o llegaban en la noche y pues ni respiraban para no hacer ruido, pero no se podían meter ahí porque no puedes entrar. Si no encontrabas la entrada, no podías entrar. Pero eso es lo que sufrieron los hermanos. Y yo decía, wow, ¿cómo le hacen ustedes? No, pues si nos quedamos, vamos a sufrir. Si nos vamos, perdemos todo. Y pues cada familia tiene su historia de cómo le hicieron, pero sí sufrieron.
Y el remanente tenía el libro de Daniel para más o menos darse una idea quién va a estar en poder, el rey del norte o los reyes del sur. Y así poder ellos más o menos negociar y no irte con el que va a perder. Pero siempre fue un tiempo muy difícil para el remanente. Y así es con la gente de Dios. Así siempre fue con ellos. Siempre fue hasta la venida del Señor, fue siempre un reto a la fe. Y aquí tenemos Mardoqueo, que iba a exterminar al pueblo, pero él se aferró. Él se aferró a la justicia de Dios, a las promesas de Dios. Y el remanente que No, sí, bueno, cuando quemaron a Jerusalén, se quedó Jeremías y luego los caldeos dejaron a un gobernador. Y cuando la gente que quedó, los pobres y los que quedaron, los que se escondieron, se dieron cuenta que dejaron ahí una persona encargada y bajaron todos de todos lados a asistir con esta persona y para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y se unieron con él. Pero esa gente que se juntó, alguno de ellos mató a ese gobernador y la gente le dio miedo y dijeron, bueno, ya matamos al gobernador que pusieron los caldeos sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y huyeron toda esa gente a Egipto. Entonces la tierra en realidad sí quedó completamente desolada y Dios dijo, le voy a quitar el agua y la tierra quedó desolada y descansando sin que nadie la trabajara, parece. Entonces cuando van a venir del cautiverio, se les puede regalar la tierra para que la empiecen a trabajar, para que empiecen a pagar impuestos, quizás, no sé. sí, yo Esa creo era que mi sí. pregunta. Sí. Si la tierra está inútil, si no la están ocupando, pues sí. Que yo creo que tenían esa orden o ese permiso del emperador. Ajá. Yo creo, si me acuerdo bien, se huyeron para Egipto porque pensaban que le iban a echar la culpa a ellos, ¿verdad? Que ellos mataron al gobernador. Sí, claro, y allá los alcanzó Dios y por medio del rey de Babilonia, y ahí murieron, pues. Sí, Entonces ese remanente que quedó en la tierra, pues se sí, acabó, sí. y la tierra duró desolada los 70 años sin que se trabajara, porque Dios no les estaba dando agua. Entonces van a regresar a una tierra a trabajarla, a volver a heredarla, Pues yo no creo que para quedó hacerla. no creo que quedó desolada toda la tierra. ¿Y fue quemado? Yo creo que la gente que estaba habitando cuando se fueron los de Asiria, se lo llevaron a Siria, trajeron otra gente para que habitaran allí, lo que después llegó a ser Galilea y Samaria. Yo creo que más bien era la área de Judá y los Ok, inmediatos de es Jerusalén. posible, sí. Sí, porque dice ahí que hasta el día de hoy así le hacen, dice la última parte bueno, ahí en el capítulo 17, 18, 19 de Segunda de Reyes. Pero yo me imagino que en aquellos tiempos no había tanta gente en el mundo. aparte de las matazones que hacían, no estaba tan poblado el mundo, porque, fíjate, todavía había leones y osos. Ahorita no encuentras ni un león ni un oso ahí cerca, pero antes había leones y osos que habitaban, que te podían agarrar en el camino. Okay. Y tenemos la historia de los muchachos que se burlaron del pelón, ¿verdad? Y salió una osa y lo despedazó. Y el león que mató al profeta que fue a Betel, o al norte, pero había animales todavía. Creo que en, en Jerusalén y toda esa parte
Todavía hace 100 años, 200 años, no había mucha gente. No había mucha gente. Ahora sí. Menos en aquellos tiempos. ¿Alguien más? Bueno. Martita, ¿tienes una pregunta? Hello. Y tú, Lorena, pues todo el tiempo eres la chispa aquí son tus moles, ¿no? La clase abierta. Hermano, por favor, soy principiante, acuérdese, tengo muchas dudas. No, para principiante, pues nos da mucha batería. Aquí en Hebreos 11, 26, estaba yo leyendo que dice que tanto Moisés como Abraham y todos los que no recibieron esa tierra prometida, dice que ellos tenían la mirada puesta en otra tierra, ¿sí? ¿Qué versículo? El 11:26. O 26. Ajá. 27 también dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, los tesoros tesoros egipcios. Todos ellos dicen que no miraban como la tierra aquí, ¿verdad? Que tenían puesta la mirada en otra. Uh-huh. Entonces, Sí. ¿será que esta tierra prometida, ¿verdad? Que fluye leche y miel, ¿será que es esta otra tierra, verdad? Dice que el versículo 39, Marta dice ahí, entonces, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No, yo creo que la tierra siempre fue como diciendo así, Dios dijo, ya tenían, aquí van a ser mi hijo. Okay. Entonces, ellos van a vivir aquí, porque ahí es donde va a entrar el hijo. Okay. Entonces necesitaban tierra. Okay. Y Dios expulsó a la gente de Canaán por las cosas feas que estaban haciendo. En los tiempos de Abraham, dijo Dios, todavía la maldad no puedo justificar sacarlos porque la maldad de la morrea no ha llegado a su colmo. Entonces todavía faltaban 400 años, por mientras se fueron a vivir a Egipto. ¿Okay? Y ahí es donde se formó como que dice, la nación. Pero se necesitaba tierra. ¿Okay? Para todo el plan de Dios necesitaban tierra. Entonces Dios les dio esa tierra. ¿Okay? Y la misma tierra, porque fluía de leche y miel, ¿verdad? Causaba ese peligro con ellos de enamorarse de la tierra. Es como si alguien te da un regalo en una caja y está envuelta en papel de oro con un listón y todo eso y ¡ay! Qué bonita está la caja, qué chula está la caja, ¿verdad? Y luego ya quitas todo y no vas a romper el listón, y no rompas el papel porque está muy bonito, y luego ya sacas el regalo de la caja. ¿Okay? Y es un muñequito o algo, ¡ay, qué bonito, ¿verdad? Pero te gusta más la caja. Y el regalo lo pones acá y te quedas con la caja. ¿Okay? Y así la gente se enamoró de la tierra, ¿verdad? Porque la tierra producía. ¿Okay? Pero el regalo que va a venir a esta tierra era su hijo. Por eso dice ahí en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Bueno, Moisés no iba a leer Cristo, sino que le iban a decir que estamos esperando que venga alguien. ¿Okay? Porque dice ahí que cuando fue grande, fue a visitar a sus hermanos. ¿Okay? Y dice ahí que hizo una decisión: yo no quiero que me llamen hijo de Faraón, ¿okay? De la hija de Faraón, sino que él
escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios 25 que gozar los deleites temporales del pecado. Y lo que él estaba mirando era la venida de Cristo. Pero no iba a venir en Egipto. Y dijo Dios, van a salirse de aquí y van a irse a la tierra donde va a venir. Y está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob, José, versículo 22, y Moisés. Por eso dijo José, cuando muera, quiero que dio mandamiento acerca de sus huesos. Quiero que entierren mis huesos allá, en la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a ser, ahí es donde va a ser. That's where the action is. Ahí es donde va a llegar el hijo. Y yo quiero que mis huesos estén allá, no acá. ¿Okay? Pero no era la tierra, sino que el que va a venir a esa tierra y de esa tierra va a brotar. ¿Okay? Porque es el plan de Dios. Ahí donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el monte Moría. ¿Okay? No muy lejos de ahí, cerquitita de allí. Dios iba a proveer su cordero. ¿Okay? Así es que la tierra nunca fue la primera meta. Nomás era parte del propósito de Dios. ¿Okay? Y lo mismo con el templo. ¿Okay? La gente se enamoró del templo. Pero dijo Jesús, alguien mayor que el templo está aquí. ¿Cómo mayor que el templo? Estaba hablando de él. ¿Okay? Y luego les dio una ley. Y se enamoraron de la ley. Pero Abraham dijo, Dios, toda esta tierra es tuya, pero vas a vivir en carpas. ¿Sí? Y él fue justificado no por ley, porque la ley todavía estaba 400 años en el futuro, sino por la fe. Y Abraham, sus adoraciones fueron sobre altares sencillos. ¿Cómo vas a comparar un montón de tierra con piedras con un templo, ¿verdad?, que hizo Salomón? Pues la gente se enamoraba de las cosas y se le olvidaba cuál era el propósito de todo lo que Dios les estaba dando para que fueran participantes en la venida de su hijo. Y claro, Dios quería instrumentos justos. Ahí me a veces con lo de la tierra, pues como leo acá y dice, conforme a la fe murieron todos y sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos. El 13. Sí. Viéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, ¿verdad? Uh-huh. Y el 16, porque anhelaban una mejor, esto es la celestial. Así es. ¿Verdad? No se avergüenza de llamarlos a ellos. Sí, pues, Abraham no se quedó atorado con la tierra. Uh-huh. Habitó en la tierra, pero se dio cuenta, espérate, soy un peregrino aquí. ¿Qué me está enseñando Dios? Diciéndome que no puedo tener una casa, que tengo que vivir en carpas. Esta era la lección. Para que la gente que va a entrar a la tierra y sí van a vivir en casas, que no piensen que aquí es, no. Somos peregrinos, aunque tenemos casas, y esa lección la aprendieron de Abraham. La bendición, la promesa era el Hijo de Dios, pues sí. No era tanto la tierra. Sí. Y eso es lo que Abraham entendió. Es lo que Abraham entendió, sí. Que no era la tierra, sino que el que viene. Y se las sí. Y es como dijo ahorita, hermano, pues que todavía siguen ellos peleando por eso, por el templo, por la tierra, por el lugar, por el área, sí. por su nacionalismo. Sí. Todavía no ha cambiado. No va a cambiar porque si quieres ser una nación física, tienes que estar dispuesto a morir por ella. Por la física. Y un cristiano eso lo puede poner a un lado. Y escoger morir por la causa de Dios.
¿Me entiende lo que estoy diciendo? Sí. Ajá. Por ejemplo, si se convierte un judío, el judío ya no va a estar peleado con el palestino. No. Ahorita no se pueden ver ni en pintura. Y si un palestino se convierte a Cristo, ya no va, los dos, hay una enemistad entre los dos. Es hasta la muerte. Pero si se convierten a Cristo, esa enemistad se acaba, porque ya son hermanos en Cristo. Pero ellos ahorita se aborrecen porque su mirada está aquí en la tierra, por la tierra. Y pues esa guerra, como dicen, esa guerra no tiene fin. Mientras, es como la guerra de los amalecitas y los judíos de Amán que tuvo con Mardoqueo. ¿Okay? Pero cuando se convierte en el Señor, lo que los separa se acaba. ¿Okay? No solamente entre judíos y palestino, pero entre gente que nosotros mismos, gente aquí en la tierra, que por alguna razón tienen enemistad y se aborrecen y se odian. Pero si se convierten al Señor, pueden comer juntos. Pueden reunirse el domingo y comer juntos. Cuando antes ni en pintura. Okay. Pero lo que estamos estudiando en Mateo, con los hermanos del Salvador, ¿verdad? De lo que dijo Jesús, amar a tu enemigo. No hay un reto más grande que ese, amar a tu enemigo, orar por ellos, hacerles bien. Después de que te hicieron un mal, queda uno rencoroso, queda uno enfermo. Y cuando Jesús le dice, amad a vuestros enemigos, pues es algo que vas a hacer en contra de todo tu sistema nervioso. Amar a tu enemigo. Pero ese es el amor de Dios. Amar a tus enemigos. Ese es el amor de Dios. Porque Jesús dice, qué gran cosa si amas a los que te aman a ti. Dice, los publicanos hacen lo mismo, los gentiles hacen lo mismo. Es un amor corriente, pero de amar a tu enemigo. ¿Por qué? Porque así ama a Dios. Y sin esperar nada. Ajá. Ni que te amen, ni que te agradezcan, ni nada. Sí. Tienes que amarlo. Está pesado. Pero ni modo, Jesús dijo, el Señor hace llover y hace que salga su sol sobre buenos y malos. Y la palabra malos es la palabra que se traduce crueles, violentos, paganos. O sea que no, Jesucristo no controló su vocabulario cuando dijo que el Señor hace que llueva sobre malos e injustos. En cierta manera Dios todavía los ama. Y Dios también tiene una esperanza. Tiene la esperanza de que un día vuelvan a Él, como nosotros volvimos a Él. Porque en un tiempo, dice Pablo, éramos aborrecibles, éramos contrarios, pero cuando la gracia de Dios se manifestó, ¿okay? Entonces Dios tiene esa esperanza que mientras están vivos, a ver si le voy a seguir dando agua, le voy a que salga el sol, que coman y todo, a ver si me dan la cara y me dan las gracias y se convierten en mí. Ese es el amor de Dios, ¿okay? Un amor hacia el que te ha dado la espalda o el que te ha lastimado. Es cierto. Muchas gracias, Iván. Bueno, ahora sí, ese nos fue el tiempo. Ok, vamos a terminar con una oración.